Buenos días. Antes de retomar con el tema que quedó inconcluso el lunes, después de lo de traducción, replicación, transcripción y demás, quería hacer un apartado porque suele ser pregunta de examen y quiero que no la pasen por alto, así que los trabajos que me han ido entregando ya los termino casi de corregir, han estado todos muy bien. Este tema estaba dentro del tema de preparaciones histológicas, pero quiero que ustedes entonces lo resalten dentro de sus trabajos y si falta alguno de estos puntos, por favor los agreguen a ese primer trabajo práctico. El punto que queremos resaltar es el de los métodos de tinción. Estos métodos de tinción lo que hacen es colorear aquellos tejidos que ustedes han extraído para la observación en microscopio. Los colorantes justamente lo que van a hacer es poder resaltar las estructuras de los tejidos. En el caso de varios colorantes, el más común y el más usado es la hematoxilina y la eosina. Son dos colorantes que se utilizan juntos. Uno es básico, uno tiene pH básico, el otro ácido, y por ende colorean, digamos por una cuestión de ley química, cada uno colorea al que le es contrario, ¿sí? La hematoxilina, que es de pH básico, va a tender a teñir aquellas estructuras que sean más bien ácidas. Y a la inversa, la eosina, las estructuras que sean más bien básicas. Esto es lo que quiero que ustedes agreguen. En cuanto a la hematoxilina eosina, por su capacidad de tinción, sobre todo sirve para mostrar con nitidez la estructura y la forma del núcleo y la extensión y la forma de las células. Ahí ustedes lo que están viendo en la filmina, lo tienen en la pantalla, perdón, es una preparación histológica de las glándulas salivales. Están con aumento y lo que ustedes logran definir mucho más morado justamente los núcleos de las células, y aquello que tiene un color más débil, ¿sí?, es el citoplasma. El espacio que hay entre unas y otras suele ser la membrana plasmática. Ahora, para continuar con el tema que seguía después de célula, que son las divisiones celulares, y les recomiendo que por favor, si no lo han buscado, tengan a mano papel y lápiz, porque entonces ustedes, a medida que voy mostrando las diapositivas, vayan anotando en ese papel las dudas que se les van generando o los temas que van quedando colgados. Entonces, en la videoconferencia lo que podemos hacer justamente es una clase de consulta. ¿Estamos? Bueno, cuando hablemos de divisiones celulares, la división celular o la reproducción es la manera en que la célula se asegura el poder seguir existiendo. Cualquier célula de cualquier órgano del cuerpo, menos las sexuales, se llaman células somáticas, ¿sí? Y aquellas que corresponden al aparato reproductor femenino y masculino, que serían el ovocito y el espermatozoide, son llamados gametos o células sexuales. ¿Por qué hago la diferencia? Porque solo los gametos van a dividirse por el proceso llamado meiosis. En cambio, todas las demás células del cuerpo, cualquiera de los tejidos de los que vamos a estudiar, ¿sí?, se dividen justamente por este primer proceso del que voy a hablar, que es la mitosis. Entonces nos vamos a la mitosis. Este tipo de división celular lo que hace es partir de una célula madre
Ahí ustedes están viendo 2N corresponde al número diploide de cromosomas, que va a dar, al final de todo el proceso, 2 células hijas idénticas a ella con la misma cantidad de cromosomas, ¿sí? En la diapositiva lo que tienen como ayuda a memoria es que además ustedes han estudiado el ciclo celular. La división o la mitosis se va a dar solo terminada la interfase, ¿sí? Después de G2 es donde está el proceso de mitosis. La replicación del ADN, que es el proceso que ustedes más o menos vieron el día lunes, de entre todo lo que habló el profe, habló de duplicación y copia de ADN. Esa duplicación se va a producir antes, se va a producir en la fase S del ciclo, ¿sí? De la interfase. Terminada la interfase, se va a dar la duplicación. Quedamos entonces de acuerdo que la mitosis se da solo en las células somáticas. Y creo que de esta filmina estamos. Esto es lo que yo les decía. Antes de darse la mitosis, previamente la célula debe haber duplicado la cantidad de cromosomas, porque entonces solo así, al dividirse y dar origen a 2 células nuevas, tiene la cantidad de cromosomas para que permanezca el número diploide, ¿sí? Para este proceso lo que va a hacer es la cromatina, que en todo el resto de las fases está de manera laxa, se empieza a condensar, se empieza a enrollar y forma justamente los cromosomas. Van a empezar a aparecer el uso mitótico, y los centrosomas, y empieza a desdibujarse un poco la membrana nuclear para poder dar origen a la parte más importante de la mitosis, que es justamente la separación de este ADN que se ha duplicado para darle la carga genética a cada una de las células hijas. Acá está el dibujo que yo les mencionaba, ¿sí? El ciclo celular está compuesto por una larga interfase que tiene 3, ¿sí? G1, S y G2. Solo terminada la interfase se va a dar la duplicación celular, que ahí la están viendo en la fase M, justamente se va a dar la mitosis o la meiosis en el caso de las células sexuales. Fíjense que en la fase S de la interfase es donde se va a dar la duplicación del ADN, ¿sí? Ahora, abocándonos solamente al proceso de mitosis, esta tiene distintas fases a su vez, ¿sí? Para poder explicar qué es lo que ocurre en cada una. Ahí ustedes en la diapositiva tienen los nombres: la profase, la prometafase, que viene a ser una subfase de la primera, ¿sí? La metafase, la anafase y la telofase. Ahora vamos a pasar a explicar lo que pasa justamente en cada uno. Bueno, decíamos que la primera de las fases de la mitosis es llamada profase. Ustedes están viendo en la imagen, justamente la imagen de esta fase realizada en microscopio. Aprovechenla porque en realidad si hubiéramos tenido prácticos no encontramos, no tenemos preparados acordes para que ustedes puedan ver esta fase, más que la de un preparado que era de capas de cebolla, en la que a veces se ve bastante bien las distintas fases de la mitosis. Bueno, en esta primera fase lo que empieza a suceder es la condensación de los cromosomas. Yo les decía que antes, mientras la célula no se está dividiendo, la cromatina se encuentra de manera laxa, como si fueran hebras. Para darse la separación de este ADN y de estos cromosomas necesitan condensarse. Entonces, esto es lo primero que sucede en la profase, la condensación de los cromosomas. Se comienza a formar el uso mitótico,
que es la guía o son haces del citoesqueleto que van a justamente ayudar a la separación de los cromosomas, y para que se forme el uso mitótico, los centrosomas o los centríolos tienen que ubicarse en direcciones opuestas. Y se empieza a romper la membrana nuclear, ¿sí? Es el único momento en el que el ADN queda al descubierto. Si no, siempre permanece dentro del núcleo.